continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos en este día hermoso, en este día precioso que el Señor nos regala. Hoy, jueves 13 de agosto del 2020, tenemos nuestra lectura del día en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, Primera de Crónicas 5:6 y Sofonías 2. De pronto no vamos a estar alcanzando a tomar sino Juan y de pronto uno que otro versículo de Crónicas, capítulo 5. Bendito el Señor, pero que nosotros ya sabemos, podemos extraer más bendiciones, podemos de nuestra lectura bíblica, cada uno llevar para nuestra casa, sacar, extraer para nuestros hogares lo que el Señor nos dé. Sabemos que somos obreros para nuestra familia y que tenemos que ser obreros aprobados. Entonces vamos a orar en esta mañana, vamos a entregar los lomos de nuestro entendimiento para que el Dios del cielo sea haciéndonos, llevándolos cautivos para que entendamos y comprendamos el propósito con el cual el Señor nos da a conocer su palabra en este día. Oremos. Maravilloso Dios, oh Padre Celestial, recibe la alabanza, recibe la adoración, la gratitud y el homenaje por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas en este día, de venir ante ti, Señor de la gloria. Padre precioso, a entregarte los lomos de nuestro entendimiento. Padre santísimo, sean cautivados, Dios mío, y rociados con la sangre bendita del Cordero Santo. Dios mío, para entender, para comprender el plan y el propósito con el cual nos das a conocer, Dios mío, tu palabra en este día. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Gracias, Padre. Aleluya. Bueno, vamos a estar leyendo Primera de Juan y gloria al Señor, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El versículo 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el Señor en Isaías capítulo 65, ya no lo sabemos, no sabemos este versículo, lo hemos memorizado muchas veces y gloria al Señor, dice, y antes que clamen responderé yo y mientras aún hablan yo habré oído. Como tenemos al Verbo en medio nuestro y la palabra corre a una velocidad que no alcanzamos a imaginar, no alcanzamos a comprender el recorrido que hace la palabra y cómo es dada a conocer a cada vida en una forma instantánea, en una forma que como humanos no alcanzamos a percibir las maravillas de la palabra. Entonces dice que el versículo 13 dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la luz en las tinieblas resplandece. La luz llega a nuestras almas, llega esta palabra, llega este verbo viviente, y este verbo viviente dice que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino con la palabra. Esta palabra llega y es conocida y comienza a producir el fruto, porque antes que clamemos, ya el Señor sabe qué le hemos de pedir, ya está la respuesta, ya está la palabra, a la velocidad que no entendemos, pero que Dios está trabajando. Dice que antes que clamen ya habrá oído. O sea, esta mañana ya el Señor ya oyó, ya Él sabe, ya está trabajando, ya está haciendo milagros, ya está haciendo proezas, ya está visitando familias, está visitando hogares. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros sino alabado sea nuestro Dios? Alabado sea nuestro Padre Celestial, porque antes que clamemos ya tenemos las peticiones del corazón, ya tenemos la respuesta de ese Dios vivo, ya tenemos el acelere de su palabra, porque fuera de que corre la palabra a tal velocidad y es revelada, dice que es acelerada. Entonces, en este día, la palabra es acelerada. Bendito el Señor. Dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esta palabra nos trae muchos milagros. Un bebé es engendrado 9 meses atrás, pero sabemos que hay un milagro ahí, la vida, y que va a salir a la luz. Esta mañana nosotros tenemos vida. La palabra corre, es vida. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Y esta palabra corre tan veloz, que en el momento en que la conocemos, si nosotros estamos atentos, ¿qué es el proyecto de mi vida? Mi vida es Cristo, mi vida es la palabra de Dios, mi vida es el Padre, mi vida es el pan. Yo, Jehová, los guardo. Él nos guarda. Esta palabra nos guarda. Esta palabra nos rodea, nos cerca. No hay rezo, no hay hechizo, no hay conjuro, no hay absolutamente nada contra la palabra, contra el verbo de vida. Entonces nosotros la conocemos y esta palabra, y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Mientras aún hablan, como el Señor ya oyó, ya está el milagro. Es que nosotros recibamos lo que le estamos pidiendo al Dios de la gloria. ¿Qué nos manda el Señor que le pidamos? El pan del día. Ese pan, ¿sí? Él es el pan de vida. Él es el que hace que llegue a nosotros todo lo necesario, todo lo que necesitamos. Sin el afán, sin la carrera, sino en Dios haremos proezas. En Dios asaltaremos los muros de la incredulidad, de la dureza de corazón. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? A todo hombre, a todo hombre. Dice que venía a este mundo. Él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esta palabra está aquí, en esta hora, en este momento. ¿Y quiénes conocen la palabra? Los hijos del Dios de la gloria. Conocemos la palabra que rompe ataduras, que rompe ligaduras, que rompe conectores con el pecado. Entonces, Él estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todo el que le recibe, ese tiene el poder de los milagros. Amén. Tiene el poder de recibir. ¿Y qué recibimos de Dios? La palabra viene a tal velocidad, recorre a tal velocidad y es acelerada que no alcanzamos nosotros en ese flash de la palabra, no alcanzamos a recibir tantas bendiciones que el Dios de la gloria nos ha dado, porque a veces nos distraemos, porque dejamos llenar nuestra vida de cosas que no son del agrado de Dios. Bueno, ustedes extraen más cosas, extraeremos más cosas. Lo único cierto es que la palabra corre veloz y que ya está trabajando. Aún antes de que estuviéramos en esta mañana, ya la palabra nos tiene rodeados y está trabajando, está con personas, con hechos, con acontecimientos, con todo lo del día, porque nuestra noche es de corta duración. Nuestra noche no es como la del mundo impío o como la del mundo que no ven la luz, no les ha amanecido, ellos están a oscuras, a tientas. Bendito el Señor. Entonces dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, vamos a ir, pero nosotros le hemos conocido y le veremos en este día trabajando. En este día veremos los milagros, el milagro de la vida, el poder estar en pie. Es un milagro, es una oportunidad más en este día. ¿Cuántos lo terminaremos? Solamente el Señor lo sabe. Pero el milagro de la vida está ahí y estamos para disfrutar y tomando todo lo que Dios nos dio, porque el día lo terminamos en dicha. Nuestra noche, que es de corta duración, viene con milagros, viene cargada de milagros, de valentías. En Primera de Corintios, capítulo 5, el versículo 20, dice que fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en guerra.
y les fue favorable. O sea, tuvieron una gran victoria porque ellos fueron ayudados por Dios. Nosotros somos ayudados por Dios en este día. Bueno, esta gente fue ayudada por Dios. Usted va a leer el capítulo de Primera de Crónicas con todo el despacio que usted pueda. En esta mañana estamos extrayendo así rápidamente por lo que hemos de orar. Hoy es un día de oración, es un día de clamor, en que no nos vamos a olvidar que siempre lo apartamos y que vamos a, en este día, aprovecharlo al máximo. Dice que, y les fue favorable, versículo 22, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Pero estos hombres valientes y esforzados, esos nombres de jefes de casas de sus padres, tuvieron fallas. Amén. Muchas fallas. Y entre esas situaciones que tenemos del capítulo 5, dice que fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. Y sabemos que cuando nosotros oramos, el poder de la oración es tan rápido como la fuerza de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, estamos orando en el Espíritu, estamos clamando. Entonces, el espíritu de la profecía, nosotros nos inspiramos en la palabra profética, en la palabra confiable. Por eso es que nosotros tenemos que examinar nuestros corazones a ver qué es lo que estamos creyendo. Estos hombres clamaron al Dios de la gloria. Estos hombres no eran cualquiera, eran guerreros. Eran guerreros. Y dice que eran muy fuertes, pero sin embargo fueron ayudados por Dios. O sea, ellos eran fuertes físicamente, pero ellos ganaron no por el cuerpo físico o por su destreza militar o por sus capacidades, sino fueron ayudados por Dios. Y dice que, y tomaron sus ganados, bueno, el 22, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Vamos al 24, y dice, y estos fueron los jefes de las casas de sus padres, y ahí da los nombres de sus jefes, y dice la parte B, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Encerraditos en casa, eran hombres valientes, eran hombres diestros, eran hombres que Dios respaldaba. Pero el 25 dice, se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Cuando nosotros quitamos nuestra mira de Dios y nos atribuimos a la destreza nuestra, o se la atribuimos a cualquier Dios que nos vaya a llenar de pereza o de cansancio o de indiferencia, ahí tenemos la prueba. Entonces, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gadaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Halac. Bueno, salieron del plan y del propósito de Dios porque se extraviaron. Nosotros tenemos que seguir orando por obreros, principalmente por nosotros mismos, para que seamos de los pocos obreros aprobados por Dios. Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y vamos a seguir orando para que el Señor movilice los obreros. Entonces, hay un Dios que se mueve con gran poder, y nuestro Dios
es un Dios que corre a una velocidad tan grande, tan grande, tan grande, que vuelvo y digo, no alcanzamos a imaginar. Hay bendición para todo el mundo, hay bendiciones grandes que se desperdician a diario. Esos son en el reino de los cielos. Hay talleres que nosotros no alcanzamos a imaginar, todos esos talleres que Dios tiene llenos de toda suerte de bendición para los humanos. Tenemos cantidad de ángeles ministradores que están al punto de que cuando nosotros tomamos a este verbo infinito, que cuando traemos esta palabra llega con tantas bendiciones, pero nuestra fe a veces está apartada de donde Dios quiere que la tengamos. Entonces el Señor hace que nuestra palabra corra con tanta rapidez como la palabra suya, como el verbo de vida. Cuando nosotros oramos con fervor, hablamos al oído de Dios, y nuestro Salvador, nuestro mediador, nos presenta de inmediato ante el Padre. Inmediatamente tenemos la respuesta. Ahí en Levítico 1:4 dice que ponían la mano sobre la cabeza del holocausto, inmediatamente venía la respuesta. Si eso era sangre de un macho cabrío, de un animal, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos hace aptos para recibir los milagros, para recibir la bendición, para recibir todo lo que necesitamos para no quejarnos. El Dios de la gloria, Él está trabajando en cada familia, en cada uno de los que estamos invocando su nombre. Él está trabajando en todo el mundo. Como se está legalizando el pecado de rápido, también Dios trabaja rápidamente por su pueblo. Así que, hermanos, no nos distraigamos, sigamos trabajando por nuestras casas, sigamos siendo esos obreros pendientes de que en nuestros hogares estén las cosas de Dios como el Señor quiere que estén alineadas. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos y estemos yendo a la palabra y viendo cómo llega de rápido el milagro que estamos pidiendo al Dios de la gloria. Esos milagros de santificación, de limpieza se instauran, llegan. Hay cantidad de bendiciones para que lo que estamos pidiendo al Dios de la gloria sea manifestado. Entonces, nosotros podemos saber y entender que Dios está en medio nuestro a través de esta palabra, y que esta palabra corre tan veloz que ya está trabajando, que ya está haciendo cantidad de cosas a favor nuestro. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor nos